Semana negra para el ferrocarril español. No hay duda de que esta semana se recordará durante mucho tiempo y además los acontecimientos están yendo a una velocidad pasmosa. No nos damos cuenta de que con unas pocas horas de diferencia entre lo de esta mañana o lo de esta tarde han cambiado un montón de cosas. De hecho, ya sabéis que ayer hice un directo intentando pues poner en orden todas las informaciones en torno al accidente de Adamuz y pues ese directo ya ha quedado obsoleto. Por eso hago este vídeo hoy, porque han pasado muchas cosas desde el directo ayer por la noche, tarde-noche, a lo de hoy. Ha habido muchas novedades, incluyendo, ya lo conocéis, un accidente ferroviario extra, vamos a llamarlo así, en Rudalías, aunque en este caso no ha tenido nada que ver con la infraestructura y demás, sino que ha sido más por las inclemencias meteorológicas. Ahora hablaremos de ese accidente, porque además ha sido grave y además ha tenido consecuencias muy importantes hoy para la red de Rudalías, pero ha habido también novedades muy importantes y muy relevantes en cuanto a las informaciones del accidente de Adamuz, porque ha habido audios muy reveladores que además estábamos esperando en cuanto a la comunicación entre el maquinista de Lirio y el centro de control en Atocha. Ha habido otra también bastante interesante que ha provocado muchos rumores de todo tipo con el accidente, con el tren de Albia accidentado, que es bastante peculiar y que también abordaremos, y alguna nueva teoría en cuanto a las posibles causas del accidente. Y vamos a acabar con algo un poquito más distendido, si me lo permitís. Y es que ha sido un día realmente, vertiginoso. Desde primero de la mañana ha habido muchas noticias al respecto. Para empezar, ese accidente ferroviario de Rudalías entre Gélida y Sant Sadurní d'Anoia, en el cual un tren de Rodalies descarrilaba por encontrarse en la vía una serie de desprendimientos de tierra, de piedras, de un talud por las lluvias, por el temporal que está habiendo en toda esta zona desde hace unos días, que además está dejando imágenes muy sorprendentes, muy potentes, por ejemplo en Girona, y que también llegaba a tener otro incidente en la provincia de Girona con otro tren de Rodalies. El accidente de Gélida era más grave porque ha habido heridos y de diversa consideración y un muerto que además era acompañante del maquinista. Era un maquinista que estaba en prácticas. Parece que había, según informaciones, había varias personas en la cabina del maquinista en formación y uno de esos acompañantes era un maquinista muy joven todavía que estaba en formación y acabando su periodo de formación y ha fallecido en este accidente, lo cual hace que esta semana sea extremadamente negra en el sector ferroviario, en la comunidad ferroviaria, en el gremio ferroviario, con 3 maquinistas que han muerto estos días. En el accidente de Adamuz, el conductor, el maquinista del Albia, un maquinista que estaba como pasajero y además este maquinista en formación de Gélida. Por tanto, es una semana realmente negra, de las más negras que se puede recordar en el ferrocarril, también desde el sector ferroviario, desde los profesionales, lo cual ha llevado a una serie de decisiones muy importantes que ahora abordaremos. Pero la primera consecuencia, aparte de la gravedad de este accidente en Gélida, ha sido evidentemente que desde ayer a todo el día de hoy, todos los servicios de Rodalies en Cataluña, toda en la red de Rodalies de Cataluña ha sido suspendido para hacer, vamos a decirlo, un parada y fonda, un punto y aparte, para revisar a fondo toda la red a lo largo del día de hoy. Se entiende que toda la jornada, hasta mañana a primera hora, y comprobar que toda la red está en la suficiente garantía de seguridad, más en torno a un acontecimiento climatológico con el que estamos teniendo estos días en esa zona, para que en caso de restablecerse mañana el servicio, lo haga con todas las condiciones posibles. Ya sabemos que dentro de lo que cabe la seguridad plena, 100%, en ninguna cosa que hagamos en nuestra vida va a ser total, pero evidentemente acercarse lo máximo posible a una confianza que estos días, con 2 accidentes en 48 horas tan serios, pues evidentemente se ha visto muy dañada. Todo hace pensar que esas labores harán posible que mañana a primera hora ya se restablezca el servicio, en una jornada que evidentemente en cuanto al transporte en general ha sido, pues en fin, ha puesto patas arriba todo el sistema del transporte en Cataluña, especialmente lo que sería en el área de Barcelona, aunque ha habido una cosa muy interesante que ahora abordaremos también en cuanto a una reclamación por parte de los maquinistas que creo que debería extenderse a todos los ámbitos de la sociedad y que creo que cada vez más estamos obligados a hacer como sociedad, que es la de adaptarnos a las condiciones meteorológicas y que cuando sean adversas, adaptar nuestra vida, incluso la vida normal y corriente de estudios o de trabajo, a esas condiciones. Porque esto es un detalle que creo que habrá que abordar a partir de ahora y mucho más severamente.
Y es que el SEMAF ha sido el primero que ha abierto esa idea de una jornada de reflexión y también incluso una reclamación ya extrema para que se refuerce la seguridad de los servicios, en este caso sobre todo en ruralías, y una reclamación que desde hace ya un tiempo se venía pues rumoreando en torno a los profesionales de este sector en aquellos días, aquellas líneas, aquellas situaciones especiales en donde por climatología, por condiciones adversas del tiempo, hacía falta redoblar o reforzar los servicios de seguridad o incluso adaptar los servicios a esas condiciones. Y ahí es donde voy. El comunicado del SEMAF es muy interesante en el sentido de que cuando las condiciones meteorológicas no sean las suficientemente seguras para hacer un servicio lo suficientemente seguro y fiable, adaptarse a esos servicios. Y ahí es donde yo digo que creo que debía extenderse y aprovecharse esta situación para extenderlo a todo en nuestro día a día. Ya hemos asumido como normal que, por ejemplo, cuando va a haber un periodo de lluvias intensas o de fuertes vientos, los parques de las ciudades se cierren para que nadie pueda entrar y pueda haber caída de ramas y demás y pueda haber accidentes. Igual que una ola de calor, pues todos ponemos el aire acondicionado o nos abrigamos más o menos según las condiciones meteorológicas, tengamos que adaptar nuestra vida, nuestro día a día, cuando las condiciones meteorológicas nos obligan a adaptarnos. Y si en días donde va a llover mucho, o va a hacer muchísimo frío, o mucho calor, tenemos que adaptarnos y cambiar nuestro modo de vida, pues a lo mejor hay que hacerlo. Y tenemos que empezar a tener esta consideración viendo cómo están las cosas últimamente. Yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que últimamente cada vez que llueve en el Mediterráneo, desde Huelva hasta Girona, cada vez que llueve con un poco de fuerza, hay inundaciones. Se anegan calles, se anegan pueblos, hay barrancos que se inundan, hay desprendimientos, hay no sé qué. Creo que tenemos que empezar a asumir que más allá de ese debate eterno de si existe o no el cambio climático, cuando llueva fuerte, cuando se sepa que va a haber posibles inundaciones, adaptemos nuestra vida a esas condiciones. Y esto yo creo que es lo que más podría sacar de esta reclamación de los maquinistas, que si el servicio de Rodalías tiene que adaptarse en condiciones meteorológicas adversas, se puedan implementar cierta serie de medidas de garantía y seguridad extra. Por ejemplo, rebajar la velocidad o incluso suspender tramos que se puedan ver afectados por inundaciones o, por qué no, incluso hasta interrumpir el tráfico ferroviario en los días que se sepa que van a ser muy adversos. Y ya digo, eso debería extenderse a todo. No puede ser que estemos empecinados como sociedad y tenemos que reflexionar claramente en que tengamos que hacer un día a día normal y corriente, sea como sea las condiciones de nuestro día a día. Y si va a haber un periodo de lluvias, de nevadas, de calor, de viento o de lo que sea, que pueden ser hasta peligrosos, adaptemos nuestro día a día a esas condiciones, ya sea desde los estudios, ya sea desde el trabajo o aquellos que puedan interrumpir o cambiar algo su actividad, adaptarse a esas condiciones, incluyendo los servicios ferroviarios. Evidentemente son días pues muy duros para el sector de los profesionales del sector de maquinistas y ferroviarios, porque aparte de la pérdida personal que está habiendo, de la crisis que está habiendo de seguridad, de identidad, son días duros para, entre comillas, sentirse orgulloso, por así decirlo, del sector ferroviario, porque todo está en entredicho, de una manera seguramente muy deformada. Por tanto, yo creo que esta reflexión que se está haciendo hoy desde el sector es muy interesante y debería extenderse a todos los ámbitos de la sociedad. Lo último parece ser que es una especie de acuerdo entre todos los sindicatos para exigir a Adif que se implementen las medidas de seguridad correspondientes a esta situación. Yo creo que más allá de poner al día o parar un momento y respirar y volver a retomar la actividad, creo que es muy interesante y muy importante pensar, que además yo lo defendí ayer en el directo, que podría ser necesario en un momento como este hacer algún tipo de medida extraordinaria que pueda ser más incluso, vamos a decirlo así, sobredimensionada para devolver la confianza en el sistema ferroviario. Por ejemplo, a anunciar una medida en la cual en los próximos días el tráfico ferroviario rebajará en todas las líneas, por ejemplo, de alta velocidad, todas las líneas, sin ningún tipo de necesidad de explicar el porqué, la velocidad, y se va a revisar mucho más de lo normal todo, cada kilómetro de cada línea de alta velocidad e incluso también, ¿por qué no?, de Rodalías y demás, para de alguna forma dar la sensación de que se redobla la seguridad. Muchas veces se anuncian medidas
cosméticas ante un tipo de crisis. Por ejemplo, cuando hay un atentado, pues vemos más policía, o se redobla la vigilancia, o por ejemplo en Francia se ha hecho muy popular el ver a los militares al lado de la Torre Eiffel o de los lugares más característicos de París para dar sensación de seguridad, que no es más que eso, sensación, porque a la hora de la verdad, si alguien quiere hacer un atentado, ya sabemos que es muy fácil hacerlo. No hay por qué ir a donde hay un militar a hacer un atentado. Pero la sensación de seguridad se incrementa. Y a veces hace falta hacer ese tipo de medidas más cosméticas que otra cosa, más de cara a la galería que otra cosa, para transmitir esa sensación de seguridad. Y yo creo que eso debería estar haciéndose ya. Y es una cosa que creo que sería muy interesante que desde Transportes o desde la DIF o desde los diferentes estamentos ferroviarios se debería estar impulsando, aunque eso pueda suponer, entre comillas, darle la razón a los que están criticando ahora pues que Transportes no haya estado a la altura o que algunas cosas no se han hecho bien. Pero es mejor eso y tratar de dar la sensación de que vamos a hacer las cosas mucho mejor para demostrar que el sistema ferroviario es seguro y que la gente siga confiando en el tren. Y que de alguna manera estos discursos que estamos viendo estos últimos días pues puedan deformarse un poco, porque hoy de repente da la sensación de que si vas a coger un tren, santíguate y despídete y haz testamento porque vas a morir. Cuando curiosamente mueren más de 1000 personas al año en las carreteras y yo no veo a nadie diciendo que dejemos de conducir y que por favor no cojáis el coche que vais a morir. Pero además está habiendo muchos errores en la comunicación de Transportes y esto hay que destacarlo. Está habiendo muchos errores a la hora de comunicar, a la hora de desmentir, a la hora de informar al usuario y incluso a los medios de comunicación. Yo ayer lo dije reiteradas veces en el directo, yo estoy echando en falta que desde Adif y desde Transportes esté habiendo una serie de convocatorias de prensa, de ruedas de prensa abiertas a todos los medios de comunicación, puntuales, cada ciertas horas, en las que bien sea el ministro, bien sea el presidente de Adif o un portavoz, que ya llevo yo reclamando no sé cuánto tiempo y que no existe, que esté dando la cara cada momento en todos los medios de comunicación y no hoy en el plató de Onda Cero, mañana en un programa de Antena 3 y pasado mañana en un Canal Sur. Haz una rueda de prensa cada pocas horas y repasando lo que está ocurriendo, repasando las novedades, repasando los nuevos datos, desmintiendo rumores falsos. Porque hay un caos informativo ahora mismo espectacular. Esta mañana, por ejemplo, a primera hora, se anunciaba que el tramo que ayer se rebajó la velocidad entre Madrid y Calatayud volvía a tener la velocidad normal. Y poco tiempo después se desmentía o se rectificaba y se volvía a rebajar. Cuando se suponía que se iba a hacer una serie de revisiones, de supervisiones del lugar, para incrementar la sensación de seguridad o corregir las posibles imperfecciones que podía haber en la vía, que hacía que las vibraciones fueran más exageradas de lo que deberían. Y hoy de repente dicen una cosa y poco después otra. Eso da una sensación de caos, de improvisación sobre la marcha, que no tiene ningún sentido y que en lugar de añadir seguridad, la resta. Añade incertidumbre. Y eso es algo completamente incomprensible. Ha habido otro acontecimiento que es tan desconcertante como esto que acabo de decir, que ahora de repente lo de los famosos 20 segundos de diferencia entre el accidente, el descarrilamiento del Lirio y la llegada del Albia y la posterior colisión, ya no es cierto, no se da por asentado, cuando era algo que todos han difundido desde el primer momento, incluyendo Transportes, Adif y Renfe. Y ahora de repente hoy nos dicen que no, que podrían ser 8 segundos. Y hasta hemos visto al ministro de Transportes cabrearse porque dábamos por sentado lo de los 20 segundos, cuando ellos mismos lo llevan diciendo desde el primer momento. Entonces vamos a ver, si no eran 8 segundos o no eran 20, ¿por qué lo dabais vosotros como algo seguro y sobreentendido? Y si encima ahora de repente nos enteramos que no eran 20, eran 8, ¿por qué parece que es que habéis dicho una mentira? Si sois vosotros los que habéis transmitido esa idea. Parece que fueron unos 20 segundos, no estamos seguros si fueron unos pocos segundos o unos tantos más. No lo deis como algo asentado, porque ahora la sensación de que nos están mintiendo, nos están ocultando la verdad, no saben lo que pasó, es más clara y encima estás dando pábulo a que los mayores opositores del Ministerio de Transportes o del gobierno o de Renfe o de lo que tú quieras tengan la sensación de que tienen más razón. ¿Veis cómo nos están ocultando la verdad? ¿Veis cómo nos mienten? Es una sensación de caos que parte de lo más básico, que es lo informativo. ¿Por qué Adif, por qué Transportes no está siendo claro? ¿Por qué no está siendo capaz de entender que una crisis de tal relevancia como la que estamos teniendo requeriría de una
comparecencia del ministro, no hoy en Onda Cero, por la tarde en Antena 3 y mañana en 4, sino ruedas de prensa cada pocas horas con lo que vaya surgiendo, con las novedades, con desmintiendo esto, dando mayor vericidad a este detalle. Esta información ha ido evolucionando hacia este lado. Esto que acaba de salir es mentira. Esto que ha dicho tal medio de comunicación es mentira. O lo vamos a explicar. Yo no lo entiendo, no entiendo esta improvisación y creo que está superando incluso a los propios acontecimientos porque da alguna sensación como de caos absoluto que no tiene ningún sentido. Por tanto, si Transportes o si Adif no están siendo capaces de transmitir la información adecuadamente, ¿cómo lo van a hacer los demás? ¿Cómo lo van a hacer los medios de comunicación? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Un mindundi como yo, que no tiene casi contactos con nadie. Estamos a remolque de todo, de una información que ya de por sí no está siendo clara y no está siendo correcta, no está siendo en los ritmos adecuados y no está siendo concisa. Y es un error que está siendo muy preocupante y que está haciendo que muchas cosas que no deberían estar ocurriendo, muchas noticias, muchos rumores, muchas falsas noticias que no deberían estar corriendo como la pólvora, corran porque hay un gran vacío de información de los que tendrían que estar siendo claros, concisos y dando información nueva y corroborada cada poco tiempo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Parece ser que hoy la teoría de la rotura de la vía comienza a coger más fuerza, porque se ha dado a entender que tanto en el tren Irio, en todo el tren Irio, en las rodaduras del tren Irio, como en mínimo dos trenes, veremos si luego son dos o más, de trenes que pasaron por la zona antes, ya tienen marcas en las ruedas que daría a entender que la vía empezaba a estar rota. Es decir, que la vía se empezó a romper en un momento dado de la tarde del domingo, parece ser, poco a poco se fue agrandando esa rotura hasta que, digamos, estalló, por así decirlo. Es como si una junta de dos vías estuviera unida por una soldadura, por una pieza, por lo que sea, y empezase a agrietarse y poco a poco se fuera haciendo esa grieta más grande y de repente estallara y en un momento dado pillara al Irio, como podría haber pillado otro tren antes, otro tren después. La información que parece más veraz de lo que puede haber ocurrido y ahora habrá que saber si eso es cierto, corroborarlo y además explicar si esto se podría haber evitado, porque ahí es donde se puede abrir el gran melón. Este fallo en la vía era evitable, era supervisable, se podría haber evitado si el día antes, no lo sé, me lo invento, se hubiera pasado por la zona corroborando que estaba todo bien, se podría haber evitado o no, son cosas que pasan, son desgastes de materiales, tensiones de los materiales que más pronto o más tarde pueden ocurrir o que ocurren muy de tarde en tarde, pero a veces ocurren. Esto seguramente lo iremos sabiendo en los próximos días, si se corrobora que esta información es cierta y que por tanto fue un fallo en la vía, fue una pieza o algo en la vía que se rompió y provocó el accidente. Luego hay otra cosa que ha sido muy divulgada esta mañana y ha sido hasta un poco sorprendente, que es la aparición de una pieza, bueno, la parte de un buggy que ha aparecido en un arroyo de la zona, que se supone que forma parte de uno de los trenes accidentados y que hoy ha aparecido casi como por arte de magia, en plan, hoy que hay una pieza enorme y parece que se lo ha descubierto un periodista encima fuera de España, que dices, tiene que venir alguien del New York Times o no sé dónde, oye, que hay una pieza aquí en un arroyo cercano y nadie se ha percatado de ello. Parece ser que la Guardia Civil, eso dicen, ya la tenía controlada y que sabía que estaba ahí, pero es una cosa un poco extraña que se supone que, bueno, salió despedida de uno de los trenes accidentados, entiendo yo, que del Albia, pero ha quedado un poco ahí nebulosa, como que, oye, ¿y esta pieza que hay aquí? ¿De dónde viene? ¿O cómo ha llegado a parar hasta aquí? Se entiende, insisto, que es de uno de los vagones, uno de los coches del Albia, entiendo, y que se precipitó hasta allí como podría haber sido otra pieza de otro tren. No tiene por qué significar nada especial, pero evidentemente ha dado esa sensación como de, oye, ¿y esto que hay aquí en el arroyo? Nadie ha dicho nada, esto como que está aquí. Así que también habrá que seguirle la pista a este detalle. Yo creo que es más anecdótico que otra cosa, pero sí que alimenta, una vez más, como he dicho antes, ante esa falta de información, esa sensación de que o nos ocultan algo, o de que no saben lo que están haciendo, o de que hay muchos cabos sueltos. Pero insisto que yo creo que es más anecdótico que otra cosa, pero la verdad es que sí que es muy llamativo. Y luego ha habido un documento muy importante que además ha
sido doble y que se ha filtrado o que se ha conocido, y es tanto la llamada del maquinista de Lirio como la llamada al tren Albia por parte del centro de control de Atocha, la del tren de Irio. Bueno, él habla del maquinista de un enganchón, de que ha sufrido un enganchón, o parece que ha sido un enganchón, que es una cosa que, bueno, no deja de ser una especulación del maquinista. También dejaría claro ya la falta de sospecha de que hubiera algo en la vía antes del paso del tren, por tanto un posible sabotaje o algo que hubiera caído en la vía que no debía, pues podría haber sido una piedra o algo así que se hubiera desprendido, como ha ocurrido en Rudalías, y que provocara el accidente. Parece que eso ya se podría descartar, y él habla de un enganchón, que básicamente pues como que, hablando muy en plata, que la catenaria, el contacto entre tren y catenaria saltó y dejó de tener contacto, pero es una información que, bueno, básicamente es más una especulación del propio maquinista, que no sabía realmente todavía lo que había pasado. De hecho, en ese momento, por lo que se entiende en el audio, no era consciente siquiera de que había colisionado un Albia contra los coches de la parte trasera del Lirio, no era consciente de la gravedad de lo ocurrido, y pocos segundos después volvía a conectar con el centro de control para decir que era un accidente grave y que los coches de atrás estaban muy dañados, que había heridos e incluso había algún tipo de conato de incendio, pero no sabía todavía el accidente. Y ahí es donde ya ha habido otra sensación como de caos absoluto desde el centro de control, de no saber que había habido un segundo accidente o con una colisión de un segundo tren con esa parte que había descarrilado. Y ahí es donde todavía habrá que hacer muchas preguntas y habrá que tener muchas explicaciones, porque seguramente por las pantallas, que no deja de ser una pantalla muy grande, donde son secciones de vía las que se ven, seguramente en el centro de control en ese momento no podían ser conscientes de que había habido una colisión del Albia, y que hasta cierto tiempo después no podían ser conscientes de que el Albia que había pasado por ese mismo punto había descarrilado también y que no estaba más adelante. Ahí básicamente lo que advierten es que no va a haber ningún paso de más trenes, pero no son conscientes, o eso parece, de que había habido una colisión. Puede que también lo supiera en el centro de control, y para no alertar más de la cuenta o preocupar más de la cuenta al maquinista, no se lo dijeran. Pero da la sensación de que todavía no lo podían saber, porque por las pantallas no se podía saber. Y también hay que pensar que el daño en la vía, en la infraestructura, el sistema de control, de comunicación, en ese punto, por esa colisión, fue tan bestia que posiblemente eso también dañó los sistemas que podían hacer alertar al centro de control de Atocha de que había habido una segunda colisión. Todo esto tiene que explicarse, todo esto tiene que desarrollarse, porque esos audios, en el fondo, aunque son muy llamativos y muy reveladores, a la hora de la verdad nos cuentan muy poco. Lo del enganchón del maquinista no es más que una teoría del maquinista en ese momento, porque no sabía lo que había pasado y era lo más plausible, pero no tiene por qué ser el enganchón porque el maquinista diga que es un enganchón. Y en cuanto a lo del Albia, hay un segundo audio que se ha filtrado, muy angustioso, la verdad, muy desagradable. No voy a reproducir ninguno de los dos. El del Albia es muy desagradable porque es una llamada del centro de control al Albia, en la que quien coge el teléfono es la interventora del tren. Claro, estarían llamando al maquinista y el maquinista no podía responder porque era uno de los fallecidos. Es muy angustioso porque la mujer, lo dice varias veces, está herida, por cómo habla y demás, se entiende que estaba en shock en muchos aspectos y apenas puede comunicar gran cosa. Se le escucha cómo intenta llegar a la parte delantera del tren y no es capaz. Es muy angustioso, es un audio muy desagradable de escuchar, la verdad, y te transmite de una forma, pues eso, muy, muy incómoda, la angustia tremenda de esta persona y de la situación que estaba viviendo en ese tren en ese momento, y también hay que decirlo, seguramente, del desconocimiento desde el centro de control de lo que había pasado, y estaban intentando atar cabos sobre lo que estaba pasando. Es muy desagradable, y también tenemos que ponernos en situación tanto de la interventora como del centro de control de esos momentos de angustia. Podemos estar hablando de que a lo mejor entre la llamada del maquinista de Irio y la llamada a la interventora del tren Albia, pues a lo mejor han pasado unos pocos segundos. Yo espero que Adif esté a la altura de estas circunstancias y sea capaz de explicar esto. Por favor, una rueda de prensa explicando al detalle esto y esto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es esto? Porque si no lo hacen, las especulaciones, los rumores, la información deformada, los fake news y todo esto, con esto que he contado, se pueden ir hasta el infinito y más allá.
tenéis que contar las cosas al detalle, tenéis que informar, tenéis que explicar, pues mira, esta llamada es así, 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 esto de que no sabíamos si eran 20 segundos, 8 segundos, es por esto y por esto, lo que dice el maquinista de Lidio es por esto y por esto, el por qué el centro de control no sabía en ese momento lo del accidente del Albia es por esto y por esto, explicar el motivo de cada detalle para que nadie pueda decir, oye, ¿y esto no será por esto, no será por esto otro? Si no hay información real, veraz y al milímetro y al segundo de lo que tenemos que saber y lo que ellos nos tienen que informar, empezarán a divagar, empezará a haber rumores, empezará a haber todo tipo de fake news. Pero claro, si no informan ellos, pues lo sustituyen los demás. Así que yo espero que sean capaces de reaccionar. Es evidente que están pasando muchas cosas muy rápido y estamos descubriendo muchas cosas muy rápido. Y lo que valía esta mañana ya seguramente esta noche no valga, o mañana. Pero tenemos que reaccionar y ellos tendrán que reaccionar a la par de los acontecimientos. Y si los acontecimientos van con un montón de noticias cada hora, tendrán que estar informando, desmintiendo o aclarando cada hora, no cada 6, 8, 10, 12 o 20 horas. Porque si no, entonces van muy por detrás de los acontecimientos y están dando pábulo a que otros les sustituyan en la información, bien intencionadamente o malintencionadamente. Muy sorprendente que no estén siendo capaces de reaccionar en eso, en algo tan básico como informar. Luego hay una cosa que ha salido también esta mañana y que es muy interesante, por ejemplo, creo que ha sido el Economista el que ha hecho esa información de la evolución de los presupuestos, de los gastos, de la inversión en mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Se entiende que en alta velocidad. Claro, hay que pensar una cosa muy importante. No tiene por qué ser, pero es muy evidente que es una regla de tres muy fácil de hacer. Si hemos tenido una serie de kilómetros de alta velocidad con una serie de trenes diarios circulando por ella hasta 2021, más o menos, que es cuando llegó la liberalización y por tanto se disparó el número de trenes que pasaban por cada kilómetro en la mayoría de las líneas y también el de viajeros, hasta 2021, que es cuando se asentó la llegada de Wigo, Ablo y después Irio en 2022, y ahora pasan por un kilómetro de cualquier línea, la de Andaluza, la Levante o la de Barcelona, por ejemplo, que son las que más han incrementado en tráfico, y en lugar de pasar un tren cada hora, por decir una cifra, pasan 5, evidentemente el desgaste de la vía, la exigencia de los materiales, del balasto, del sistema de seguridad, de la catenaria, de los propios trenes, es mayor que antes de esa explosión que ha habido en el mercado ferroviario y en el tráfico ferroviario. Y si, por tanto, ahora circulan 5 trenes más que antes por hora, tenemos que adaptar esas condiciones a ese tráfico, no mantener lo que teníamos hasta ahora. Si en una carretera, en lugar de pasar 1000 coches al día, pasan 5000, habrá que reforzar la seguridad, habrá que reforzar la vigilancia del estado de ese firme, del estado de esa carretera, invertir aquí o allá para que sea más segura, porque pasan muchos más trenes que antes, y por simple lógica, no hace falta ser un premio Nobel ni un ingeniero, por simple lógica, el desgaste de esa carretera, o en este caso de la vía, va a ser mayor, porque pasan más trenes por hora y porque además pasan más pasajeros y pasan, pues eso, la exigencia, el desgaste de materiales es mayor. A mí me congratula mucho ver que ahora todo el mundo se está subiendo al tren, nunca mejor dicho, de que hay que invertir más en mantenimiento y de que el mantenimiento, las labores de mantenimiento, la supervisión de esos kilómetros de vía de alta velocidad y de todo tipo, tiene que estar acorde al incremento del tráfico, que no ha sido así. ¿Por qué digo esto? Porque los sindicatos ferroviarios llevan hablando de esta problemática, también en la supervisión de los materiales y de los talleres, de los trenes en los talleres, la revisión de los trenes y demás, lo llevan avisando desde hace ya muchísimo tiempo, y ellos acusaban de que las crisis que ha habido en otros días negros, en tráfico ferroviario, esos días donde todo parecía que se ponía patas arriba, que además se acrecentó con la llegada de los abril, ellos acusaban directamente y sin tapujos de que buena parte de esas jornadas negras se debía a que el mantenimiento no se había incrementado a la par que el tráfico. Así que esos sindicatos ferroviarios, que para algunos son mantenidos y déspotas, pues tenían razón, y ahora
mucha más gente se está subiendo a ese tren de defender esa idea que dicen los sindicatos desde hace muchísimo tiempo, de que el mantenimiento y la inversión en mantenimiento no está acorde con lo que necesita la infraestructura y que hay que incrementarla de una forma notable. Así que bienvenido sea esa gente que ahora se está subiendo al tren de que hay que invertir más en mantenimiento ferroviario, que hasta ahora, si alguien lo decía y encima era un sindicato, eran pues unos vendidos o unos, bueno, pues lo de siempre, ya sabéis, unos mantenidos porque son subvencionados y demás. Así que me congratula que más gente se pueda subir a esa reivindicación, porque es una reivindicación ya no solo lógica o loable, sino sensata. Si ahora hay más trenes que nunca por nuestras vías, el incremento en inversión ferroviaria de mantenimiento, que esa vía, que esa infraestructura no se desgaste más de la cuenta, tendrá que elevarse a la par que el tráfico. Y eso no ha ocurrido. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo en los trenes, en los vídeos de trenes del canal. Da la sensación de que el Ministerio de Transportes está reaccionando con mucha tardanza a todo. Ahora, por ejemplo, con la imperiosa necesidad, casi como si no hubiera tiempo para un mañana, de incorporar cuanto antes más trenes a la alta velocidad. Ahora parece que se ha dado cuenta de la urgencia de incorporar muchos más trenes a la flota de lo que teníamos hasta ahora, y de repente vemos al ministro con una sensación de que es que claro, es que van a tardar 4 o 5 años en llegar, por eso voy a ver si en China lo pueden hacer, porque ahí a lo mejor lo hacen en 2 o 3 años. En fin, hay que pensar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, lleva 2 años en el cargo, por tanto, bueno, pues podemos perdonarle que haya tardado 1 año y medio, 2 años en darse cuenta de ese problema, pero también hay que pensar que antes de él, la anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, era del mismo partido político, y que no es una herencia de un partido a otro diferente, que siempre puede haber una falta de conexión, una falta de comunicación. Y también dentro del Ministerio de Transportes, yo entiendo que los profesionales en muchas decisiones y detalles habrán sido los mismos. Por tanto, yo no puedo entender que no haya habido esta previsión de que hay que incorporar más trenes, ya no en 2022 o 2023, sino en 2021, cuando empezó a elevarse claramente la exigencia de la infraestructura y también la exigencia, por ejemplo, del tamaño de las estaciones o de implementar nuevos trenes. Por tanto, se está yendo con mucho retraso a todo, y me temo que esta idea de ahora habrá que empezar a invertir lo correcto en mantenimiento también va a llegar con mucho retraso. Pero claro, aquí tenemos un problema. Los sindicatos llevan reclamando esas inversiones extra en mantenimiento bastantes años. Incluso en algún caso está amenazando con huelgas, que ahora parece que va a ir a más, aunque habrá que ver hasta dónde llega. Pues se llega tarde a todo, y muchas veces hay que hacer caso a los profesionales, hay que hacer caso a los que están en el día a día en una infraestructura, en el día a día en un taller, en el día a día en un tren, para decir, oye, pues mira, si esta gente reclama esto, por algo será. Yo tengo la sensación de que esto es un antes y un después en muchos aspectos. También van a salir muchos listos ahora reclamando de repente más inversión en infraestructuras, cuando en la década pasada muchas infraestructuras se dejaron para más adelante por la crisis, por los recortes y demás, y muchas de las necesidades que tiene la red en estaciones, en rodalías, en infraestructuras ferroviarias, en trenes, llegan tarde porque no se hicieron las cosas bien en los años de los recortes, que fue con el PP en el poder. Por tanto, es muy fácil reclamar ahora que se invierta más. ¿Y dónde están las inversiones? Cuando estamos en un momento inversor en el ferrocarril sin precedentes. Yo siempre lo he dicho, este canal que estáis viendo ahora mismo, a este personajillo que está hablando ante vosotros, no tendría razón de ser si no se estuviera invirtiendo una barbaridad en obras y en proyectos de tren de todo tipo. Porque no daría para hacer un canal de trenes haciendo vídeos cada 2 días o cada 3 días de novedades, de noticias, de obras, de proyectos. Porque no daría para ello, y tampoco daría para que la gente viera esos vídeos. Así que, entre comillas, el éxito de canales como el mío se debe a que estamos en un momento inversor sin precedentes. Óscar Puente dijo en su día una frase que le va a perseguir toda su vida, porque fue errónea, además creo que fue en el Congreso, en el que decía, además en un momento de mucha crisis en cuanto a varias averías y varios días negros, en el que decía que el ferrocarril español vivía en el momento de mayor esplendor o algo por el estilo, cuando en realidad se equivocó por completo, no él, el que le escribe la frase, porque ya sabemos que a los políticos les escriben los discursos. Fue una frase errónea y que le va a perseguir toda la vida, porque la frase no era esa. La frase era que el ferrocarril español vive el momento inversor más alto de su historia, el mejor momento inversor de su historia. Y eso es cierto, porque ahí lo estamos viendo en el corredor mediterráneo, en la Y vasca, en las obras en Atocha, en las obras en Chamartín, en las obras en Rudalías, que son obras que tendrían que haberse hecho hace muchos años, en la incorporación de los nuevos trenes. Eso es cierto. El momento inversor del ferrocarril en España vive un momento sin precedentes. El momento de mayor inversión en el ferrocarril estamos viéndolo ahora.
pero no el momento de mayor esplendor, porque eso va a acabar llegando con el tiempo cuando estas obras y estas inversiones y estos nuevos trenes vayan llegando. Por tanto, esa frase fue errónea, fue muy errónea y le va a perseguir toda la vida, porque no fue correcta, no estaba bien hecha. Y eso fue culpa del que le escribió el discurso. Si yo fuera Óscar Puente, aquel que le hizo ese discurso estaría al día siguiente en la calle. Pero bueno, supongo que no habrá ocurrido y seguirá estando en el Ministerio o en Comunicación de Transportes. Y fue una frase muy desafortunada porque básicamente por una o dos o tres palabras no era correcta. Y antes de despedir este vídeo especial, bueno, pues voy a acabar con un poquito de humor, si me lo permitís, aunque la situación no da para ello, pero como siempre ocurren estas cosas, estamos viendo cosas muy sorprendentes. Hoy ya empieza a haber memes, hoy empieza a haber ya algunos vídeos que dan más vergüenza ajena que otra cosa. Alguno dirá, ¿y el tuyo también da más vergüenza ajena que otra cosa? Pero bueno, yo voy a seguir defendiendo el ferrocarril, yo voy a seguir defendiendo la seguridad del ferrocarril. Lo que pasa es que no es un momento para hacerlo, pero yo voy a seguir defendiendo porque es un sistema de seguridad y un sistema de transporte seguro. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que parece que todo salta por los aires, pero seguramente sea más una sensación que otra cosa y dentro de un tiempo las aguas volverán a su cauce, nunca mejor dicho. Hoy hemos visto pues, a cosas ya un poco más vergonzosas, como por ejemplo, ha circulado por ahí una sensación de una especie de selfie de una persona, una mujer que no sé muy bien quién es, la verdad, parece María Guardiola, se parece a María Guardiola, aunque no es María Guardiola, en el que está en el lugar del accidente, que yo no sé quién es, la verdad, pero tampoco parece que sea un selfie. Pero se ha vendido como un selfie, no sé si es un selfie o una imagen en plan, aquí estoy yo, mirad qué desastre, que no tenía mucho sentido, porque supuestamente en el lugar del accidente no está pudiendo entrar nadie, y solo pueden acceder la Guardia Civil, los bomberos, los servicios de rescate, ahora los que van a transportar el tren. Parece que ya podemos dar por cerrada la cifra de fallecidos, por fortuna, dentro de lo que cabe, y esa incertidumbre queda atrás, y van a empezar poco a poco a las labores de traslado del material rodante fuera de las vías y después la reparación de las vías. Yo no sé si era una persona que se ha colado ahí, o una persona que estaba trabajando en las labores y alguien le ha hecho una foto y ha circulado como si fuera un selfie. La verdad, no parece un selfie. Y yo creo que es más un chascarrillo porque parece María Guardiola que otra cosa. Pero de ser una especie de selfie de en plan, mirad dónde estoy, qué desastre todo y no sé qué, pues no es muy afortunada, la verdad, no es muy allá. Pero bueno, yo creo que también se ha magnificado un poco esa foto. Y luego, por supuesto, las vibraciones. Yo hoy tengo que, lo siento mucho, lo tengo que decir, me he divertido un poco viendo algunos vídeos, algunos bastante malintencionados, comparando trenes de China y de no sé qué con nuestros trenes y usando imágenes de aquel abril que durante un día en un percance que tuvo en la alta velocidad hasta Asturias, de unos botes tremendos y luego se supo que fue un problema que hubo muy puntual en el tren y se revisó y después se corrigió y se ha usado como si todos los trenes de alta velocidad fueran así, que tú dices, pero si es que no hace falta recurrir a esas imágenes, simplemente tienes que recurrir a un día a día de un tren normal y corriente de alta velocidad en el que la vibración efectivamente, y eso es cierto, yo no voy a decir que no, es excesiva y se debería haber corregido y es por un defecto en la infraestructura que tenía que corregirse. Pero hay una cosa, había un vídeo que me ha hecho muchísima gracia, y yo lo he comentado además en Twitter porque es que me ha hecho muchísima gracia, que tú ves a un tipo, que yo entiendo que será ahora, pero puede ser hace, no sé, que tú lo ves con una cara como de terror, por una vibración que tampoco es que sea nada del otro mundo, y parece que está en un centro de esto de pruebas de la NASA para ser astronauta, que dan vueltas, no sé cómo se llama, que tú dices, hijo de mi vida, que no pasa nada, que tampoco es para tanto, que es una vibración, que tampoco es el fin del mundo. A mí, de verdad, yo... denunciar la vibración excesiva de los trenes, bien, porque es correcta, es cierta, y eso hay que corregirlo, y yo espero que eso lo haga Transportes, hacer todo lo que haya que hacer para que esas vibraciones excesivas y molestas se corrijan, porque además, más en este momento, dan la sensación de falta de seguridad, y esto hay que corregirlo. Pero hacer un vídeo en el que parece que te estás muriendo de miedo porque tiembla un poquitín el tren, pues hombre, da más para un meme que para otra cosa. Así que yo, lo siento mucho, me he reído mucho con ese vídeo porque es muy ridículo. Es que no hace falta exagerar las cosas cuando la denuncia es cierta. Hay que denunciarlo y hay que pedir responsabilidades. Desde hace ya muchísimo tiempo se está pidiendo y no se está haciendo gran cosa a partir de ahora para que esto se corrija. Para que la alta velocidad tenga que ser como tiene que ser, firme, segura, que te sientas, pues eso, que estás en un tren de alta velocidad y que no nos equivoquemos. Es tecnología, es alta tecnología, es innovación. El tren tiene que transmitir, sobre todo a alta velocidad, eso, esa sensación de tecnología, de innovación, de futurismo, si queréis.
Y eso nos falta desde hace un tiempo con la alta velocidad. Algunos le echan la culpa al sanchismo. Es muy fácil decir que es el sanchismo. Pero bueno, yo lo que sí que voy a echar la culpa es a no tener los suficientes controles, el suficiente mantenimiento, y que si en lugar de, vamos a pasar un control de cada kilómetro de vía cada semana, se tendría que estar haciendo cada 3 días, por poner un ejemplo, y que el tren auscultador, que es el que entra en laboratorio, un tren que se encarga de que todo esté en condiciones, en lugar de pasar por cada kilómetro de alta velocidad una vez a la semana, pase cada 2 o 3 días. Claro, para que esto ocurra, tiene que aumentar el presupuesto en mantenimiento, porque la gente no va a poder trabajar el doble. Tenemos que ser conscientes. Para que haya más labores de mantenimiento más periódicas, también se tendrá que aumentar no solo el presupuesto, sino la plantilla. Porque, claro, no vamos a poder pedir ahora de repente a la plantilla de mantenimiento de Renfe, o mejor dicho de Adif, que hagan el doble de trabajo. Habrá que incorporar más gente y por tanto también habrá que aumentar el presupuesto. Así que esto hay que reivindicarlo y creo que por aquí sí que hay que empezar a apuntar y pedir responsabilidades. Las hay que pedir, porque los sindicatos lo llevan denunciando mucho tiempo y se puede hacer partidismo, se puede hacer lo que tú quieras, pero esto es cierto. Y esto hay que reclamarlo. De momento no se puede achacar el accidente de Adamuz a este acontecimiento, a este hecho de que las labores de mantenimiento no están a la altura de las circunstancias. Pero sí que hay que reclamarlo y vamos a seguir reclamándolo. Yo reclamo eso y también que el señor ministro de Transportes, el presidente de Renfe, el presidente de Adif o quien tenga que ser, haga ruedas de prensa, que no esté hoy en Onda Cero, mañana en la SER y pasado mañana en Antena 3. Que haga ruedas de prensa periódicas ante acontecimientos como este, explicando y poniendo los puntos sobre las íes de todo lo que tenga que explicar o de todo lo que tenga que aclarar. Porque si no, entonces pasa lo que está pasando. Así que la sensación de caos aumenta ante esa sensación de que es que no son capaces ni de explicarse o de ponerse de acuerdo. Porque qué pinta el otro día el presidente de Renfe dando por sentado ciertas cosas y al día siguiente el ministro de Transportes contradiciéndole. ¿Qué pinta? ¿Cómo puede haber esa desunión entre un estamento y otro que en el fondo están totalmente unidos de alguna manera? Así que nosotros haremos lo que podamos, yo haré lo que pueda, porque tampoco se puede hacer mucho más a la hora de intentar aclarar cómo están las cosas. Eso sí, como siempre digo en estos casos, siempre creáis algo, ya sean en redes sociales, en noticias, en vídeos como el mío, guardar distancia, a dar un paso atrás y decir, a ver, ¿esto es plausible o no es plausible? Ah, pues mira, esto puede ser plausible, pero no dar por hecho que sí o que no, sino tener un poco de criterio, un poco de examen clínico, decir, esto puede ser sí, esto puede que no, habrá que estar atento a esta información porque puede ser verdad, habrá que estar atento a esta otra, esto que acaba de ver es una chorrada, no tiene sentido. Y yo creo que da la sensación de que estamos en un momento en el que mucha gente da por hecho algo, le llega un mensaje en WhatsApp de algo y lo da como totalmente seguro, aunque no sea fiable la fuente o aunque no se sepa de dónde viene. Y hay que tener un poco de distancia y decir, a ver, esto vamos a pensar fríamente. Esto es como las llamadas telefónicas o los mensajes que te llegan o emails que te llegan en plan buscando engancharte para, pues eso, para tomarte los datos y hacerte algún tipo de estafa. Es simplemente parar un segundo y decir, esto que estoy leyendo, espera, esto no tiene mucho sentido. Uy, esto no me gusta, no me fío. No voy a clicar por si acaso. Porque si no lo piensas, clicas y la jodimos. Y con esto está pasando un poco lo mismo. Así que prudencia, calma. Y aunque estamos viviendo un momento de sensación de que todo se desmorona, no es para tanto. Simplemente es un momento en el que hay que reflexionar y hay que adaptarse a la situación. Y creo que en este vídeo he hablado de muchas cosas en las que habrá que abordar muchos detalles, muchos temas y ponerse al día. Y ojalá que este terrible suceso, este terrible accidente y esta terrible semana que llevamos sirva para que se corrijan muchas cosas que se tenían que haber corregido hace mucho tiempo y que, por ejemplo, los sindicatos ferroviarios llevan alertando desde hace mucho tiempo. Así que bienvenido sea que de repente ahora todo el mundo se dé cuenta de que hay que invertir más, por ejemplo, en mantenimiento y menos a lo mejor en el Europel que supone las inauguraciones y las grandes obras y los grandes viaductos, porque a lo mejor ¿de qué sirve hacer un viaducto que cuesta millones de euros si luego al día siguiente, entre comillas, exagerando mucho, no va a ser seguro? Así que nada, agradeceros la presencia en este vídeo. Son días muy difíciles, así que intentaremos estar al día de lo que vaya surgiendo. Y, por cierto, habéis visto que en alguna información, por ejemplo, en un caso era del País, o en otro creo que también de la SER, en la información había publicidad por todas partes. Así que espero que los que reclamen que quite el anuncio de trenes.com, que por contrato tengo que poner en todos los vídeos del canal, o que no ponga publicidad en mis vídeos,
escriba también a la SER, escriba a Onda Cero, escriba al País, escriba a Antena 3 o escriba a yo no sé qué, pidiéndoles que por favor, cuando hablen de accidente de Adamuz o de acontecimientos trágicos, no emitan publicidad. Que encima hay que suscribirse y encima después, también después de suscribirte pagando, tienes que aguantar la publicidad. Así que, bueno, pues espero que para todos tengáis el mismo rasero, porque evidentemente no tiene sentido que a unos nos lo pidáis y a los demás no.